miras conmigo en Lucas, capítulo 5, diga conmigo, bendición o transformación. Lo primero puede existir sin lo segundo, pero lo segundo no sin lo primero. O sea, puede ser bendecido, pero no siempre transformado. Pero siempre que una persona es transformada, le acompaña la bendición. Y este mismo principio que trajo esta gloria y esta presencia de Dios a este lugar, está aquí en este capítulo. Dice el versículo 1 que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La razón que la gente se agolpaba, o sea, se amontonaba, era porque siempre que el Señor abría su corazón para dar, había mucha bendición. Y querían escuchar la palabra de Dios y recibir de Jesucristo. Y dice la Escritura que estaban ya casi que sobrepasándolo, abrumándolo, se agolpaba, es el término que usa, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahora, si usted mira en el versículo 5, dice que habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. No hay cosa más frustrante que trabajar sin remuneración. Qué cosa frustrante es cuando, a mí me pasó una vez, tenía un libro terminado, cuando las computadoras no eran tan seguras como ahora, y se me rompió el disco duro de la computadora y perdí todo lo que había escrito en varios años. No te cuento cómo me sentí ese día y muchos días y todavía un poco. Ahora, el Señor Jesús tenía una gran necesidad, no Él tanto como la gente que venía a Él. Y vio dos barcas de varios discípulos que estaban lavando redes, que no agarraron ni un solo pez. No solo eso, trabajaron toda la noche. ¿Cuánto? Toda la noche. Tiraron la red para un lado, tiraron para otro lado, se enganchaban las redes, seguramente había un oleaje. No agarraron, miren, ni una mojarra. Y ahí estaban los discípulos frustrados, lavando redes. ¿Qué le iban a decir a sus esposas? Y Pedro tenía suegra. Trabajamos toda la noche, no hemos agarrado nada. Era una empresa, no podían venir con barcas vacías. Pero Jesús y la gente
que se agolpaba estaba necesitada y Jesús quería satisfacer su necesidad. Entonces dice el versículo 2: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? No escuché. ¿De quién? De Simón. Le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesucristo vio dos barcas que podían servirle muy bien de escenario. La gente venía y cada vez se agolpaba más, y quiso usar la orilla y decir: a ver, como más o menos como aquí, dispuesto de esta manera, este es el barco y hasta ahí llegan ustedes, ¿no? Al menos que se quiera mojar. Entonces esos hombres desvelados, cansados, hambrientos, estaban trabajando en medio de su frustración, y el Señor Jesucristo dice: oigan, ¿les puedo usar las barcas? Hay dos. Y yo me imagino que cuando lo vieron acercarse, estaba Pedro ahí: que no me toque la mía, que se lleve la del otro. Mire, Jesucristo podía estar 3 días enseñando así y la gente no se movía. Una plática del Señor Jesucristo duraban días completos. Se mete en la barca y le dice: Pedro, pues escogí la tuya. Justo la mía, Señor. Sí, la tuya. Muévela de la orilla, así yo puedo seguir trabajando. Ahora imagínese el rostro de Pedro. Ya cuando va a acabar el Señor. Era una barca vacía, no tenía nada. Era una barca llena de frustración. Conociendo a Pedro, seguramente que estaba llena de insultos esa barca, después de una noche de no haber agarrado nada. Y cada vez que recogía las redes y no veía nada, no creo que decía gloria a Dios. Era bien majadero el Pedro. Maldecía mucho. El Señor se le mete a la barca y le dice: muévela. Y desde ahí, casi entre comillas, sin importar el cansancio de estos hombres, el desgaste de estos hombres, el hambre de estos hombres, el fastidio y la frustración de estos hombres, toman lo que era de ellos, los recursos malogrados o pobres o vacíos de ellos, y empieza a usarlos para bendecir a otros. ¿Para bendecir a quién? ¿Para bendecir a quién? A otros. Y dice el versículo 4: cuando terminó de hablar, esto era después del mediodía seguro, o más tarde aún, diciendo: Pedro, ya acabé. Y ahí estaba el Pedro: sí, ya acabé, Pedro. Bueno, vámonos todos, vámonos ya, vamos, ya le hicimos el favor al Señor. Espérate, Pedro, he acabado con ellos, pero no he acabado contigo. Tú me diste a mí primero, ahora me toca darte a ti. Tu acto de fe fue no negarme la barca, ahora yo voy a llenar tu barca. ¿Nota? Porque un acto de fe no es recibir, un acto de fe es dar. El Señor le usó la barca, le usó la empresa, le usó las herramientas. ¿Por qué? Porque Él las necesitaba. Había una necesidad, no fue capricho del Señor.
Pedro no se las negó. No vemos en ningún momento que le dice: oh Señor, por favor, justo a mí, híjole, no, por favor Señor, estoy cansado, quiero ir a dormir. Sí Señor, ahí está la barca, úsala. Y se la movió porque el Señor fue el que le dijo, cuando entró en la barca, le rogó que la apartase, como diciendo: Pedro, muévela, por favor, muévela. Y entonces Pedro, había que mover una barca. Y cuando Pedro pensó que todo se había acabado, iba a comenzar la bendición. Cuando terminó de hablar, pero no terminó de obrar, terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Y se quedó ahí. Pedro, ¿qué más hizo? Dice: mas en tu palabra echaré la red. Señor, hemos intentado toda la noche, no hemos podido. Ahora Pedro es distinto porque hay una palabra hablada. De hecho, someto a usted este pensamiento de que Pedro no echó las redes en el agua, las echó en la palabra, aunque cayeron en el agua. Quiero decirte que cuando tú te acostumbras a hacer un acto de fe, que es primero darle a Dios, que es primero dejar que tu vida le sirva a Dios, tu familia le sirva a Dios, tu matrimonio le sirva a Dios, tu tiempo le sirva a Dios, tus finanzas le sirva a Dios. Cuando vienes a la congregación, antes de esperar recibir un toque, empiezas a darle a Dios. En ese momento, la palabra de Dios que ha sido soltada empieza a materializarse. Antes de recibir una pesca milagrosa, que usted sabe cómo termina esta historia, Pedro le tuvo que dar sus barcas al Señor. Dejó que el Señor use sus barcas. Quiero invitarte en este día que dejes que el Señor use tu vida. No me ha escuchado tal vez. Quiero invitarte en este día que dejes que el Señor use tu vida. No solo que vengas a la congregación con una actitud consumista de venga para acá, pero que Dios te use en la semana, que Dios te use para llevar la palabra a otros, que Dios te use para llevar el evangelio a otros, que Dios te use para consolar a otros, que Dios te use para abrazar a otros, que Dios te use para compartir con otros, que Dios te use para ayudar a otros, que Dios te use para asistir a otros, que Dios te use, mi hermano. ¿Por qué? Porque si en la semana dejas que Dios use tu barca, use tu vida, use tu casa, use tus recursos, cuando vengas al domingo a la congregación o en el momento que te reúnas, lo que ha sido ordenado en el mundo espiritual se va a romper y se va a derramar sobre ti. Eso es lo que pasó con Pedro. No solo recibió una bendición natural, pero recibió una bendición espiritual. No solamente fue bendecido, voy a mostrarte que fue transformado. Es como en los diezmos y las ofrendas. Si usted trae solamente porque bueno, hay que ayudar a alguien, Dios no es deudor de nadie, le va a bendecir financieramente. Pero si usted cuando trae su diezmo y su ofrenda viene como un acto espiritual, no solamente va a recibir una retribución material, pero aún espiritual. No sé si me explico. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Cosecha en lo natural, usted siembra en lo natural, cosecha en lo natural, pero siembra en lo espiritual, recibe en lo espiritual. Aquí el Señor le había usado la barca a Pedro, pero no la usó para irse a un crucero, ni la usó para irse a descansar. La usó para predicarle a un montón de gente que se estaba agolpando y amontonándose, que estaba tremendamente necesitado. Y sabrá uno cuánta gente fue sanada ese día, cuánta gente fue consolada, cuánta gente fue transformada. ¿Por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo y la generosidad de Pedro.
Tú que vienes y limpias este lugar un día, ese hijo que está lejos del Señor, en este mismo suelo que estás limpiando, se va a encontrar con Jesucristo. No sé si me explico. Porque estás sembrando para algo espiritual. Señor, no veo nada, pero tú has soltado una palabra. Y cuando hay una palabra soltada es tiempo de accionar otra vez. Es tiempo de volverlo a intentar. Es tiempo de volverlo a hacer. Señor, ya fuimos y volvimos, no agarramos nada. Fueron y volvieron sin palabra. Pero ahora que hay una palabra soltada, vayan y vuelvan y van a ver que es distinto. Hay gente que has estado orando por años por ellos, no te han escuchado. Hoy ha sido soltada una palabra sobre tu vida. Ve y háblale del Señor otra vez y ahora sí te va a escuchar. Usted dice, ¿por qué ahora sí? Porque hay una palabra que ha sido soltada. Pedro dijo, mire, el viaje ese ida y vuelta estuvo bravo. No hemos agarrado nada. Ahora lo voy a hacer de nuevo porque hay una palabra. Una palabra de por medio cambia el destino de tu vida. Una palabra tiene el poder creativo para alterar tu mañana. Hay vidas, mi vida es una antes de una palabra y después de otra palabra. Y luego en otra etapa es mi vida una cosa antes de una palabra y otra después de otra palabra. Ahora, si tú dices, no, Señor, no, gracias, gracias, no, yo ya lo intenté, yo sé más, Señor, usted es maestro, yo soy pescador. Bueno, ahí quedó la oportunidad malograda. He venido a decirte en el nombre de Cristo Jesús, escúcheme bien, que ya ha sido ordenado en el mundo espiritual que no falte harina en la vasija ni aceite en la tinaja, o al revés, harina en la tinaja y aceite en la vasija. Vengo a decirte que hay una palabra para tu vida. Es hora de accionar de nuevo, es hora de hacer lo que habías dejado de hacer antes, es hora de creer otra vez, es hora de navegar otra vez, es hora de ir a pescar otra vez, es hora de intentarlo otra vez, es hora de soñar de nuevo. Y usted dice, ¿y por qué? Porque hay una palabra. Y ahora cuando vaya en el trabajo a firmar ese contrato, diga, Señor, porque hay una palabra, ahora lo voy a ir a ver al gerente ahora sí me va a dar el contrato. Es que antes me sacó a patadas, pero ahora hay una palabra. Es que la semana pasada fui a pedir un aumento y hasta casi me echan, pero ahora hay una palabra. Inténtalo de nuevo. Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que su red, ¿qué? Pues qué gusto que se rompan con bendición y no con ausencia de bendición. Se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Me imagino que los otros en la orilla estaban pensando, ¿por qué no se metió a la mía? ¿Por qué justo se metió en la de Pedro? Mira cómo le va. Hubieses hablado antes. Hubiese dicho, Señor, predica media hora desde la barca de Pedro y media desde la mía. Pues aquellos no dice que le ofrecieron su barca. No dice. Solo sabemos que se metió en la de Pedro, y seguro los otros dijeron, qué bueno que se metió en la de Pedro. ¿Y ahorita? Pero cuando Dios te bendice a ti, también bendice a los tuyos.
Ah, no me ha escuchado. Cuando Dios te bendice a ti, también bendice a los tuyos. También bendice tu círculo de influencia. Bendice tus padres, bendice tus hijos, bendice tus hermanos, bendice tus parientes, bendice el trabajo donde tú estás, la empresa que tú tienes, los que te visitan, los que entran a tu oficina. Dios los bendice a todos. Cuando bendice a uno, bendice a todos. Llamaron a sus compañeros, le dijeron: traigan la barca, porque te voy a dar de lo mucho que Dios me ha dado. Dios me bendice, te voy a bendecir. Eso sí, la próxima vez que anden una licitación de púlpitos, entrega tu barca. No seas mezquino. Estaban, imagínense cómo todos, ambas barcas se llenaban. ¿Que se qué? No escuché, ¿que se qué? Eso es la figura que veo en el mundo espiritual, hundidos en la bendición del Señor, saturados en la bendición del Señor, más allá de lo que puedas conceder. Te lo digo porque yo lo estoy viviendo. No me alcanza el tiempo para disfrutar todo lo que Dios está haciendo. Literalmente, Dios sabe que no le exagero ni una pizca. Es la época de mi vida que menos he dormido. No porque no quiera, porque estoy hundido en la bendición del mover de Dios. Y viendo esto, Simón Pedro me llama mucho la atención, porque en vez de llevarse la bendición y agarrársela para él, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. ¿Cuál es la palabra que sigue? No escuché. ¿Cuál es? Subráyala. Pero Pedro dijo: yo soy pecador. Pero Jesús iba a decir otra cosa. Tú eres pecador, pero, dijo a Simón, no temas, desde ahora serás otra cosa. Lo que sea, pero otra cosa. ¿Eres esto? Sí, bueno, pues ya lo sabemos. Seguramente que hasta la orilla se escuchaban las maldiciones a la medianoche cuando no pescaban nada. ¡Ay, Señor, me escuchaste! Soy un majadero malediciente. Bueno, pero ahora voy a hacer otra cosa. Te voy a hacer un instrumento mío. Me diste tus recursos y ahora a ti te voy a hacer un recurso del reino. Los demás se llevaron los peces. Pedro se llevó la transformación, porque fue del único que dijeron. Estaba Jacobo, Juan, que eran compañeros. De ellos no dijo eso, de Pedro sí lo dijo. Pedro, yo sé que tú eres esto, pero ahora vas a hacer otra cosa. Porque cuando Dios te bendice, no solamente te bendice en el plano de lo material, también te bendice en el plano de lo espiritual. Por eso comencé diciéndote: bendición o transformación. Barcas llenas y vidas transformadas es lo que Dios nos quiere dar este tiempo. Usted que nos está mirando nuevamente allí en la televisión, Dios quiere llenar tu barca y quiere transformar tu vida. Te invito a que le entregues tu corazón a Jesucristo, que lo hagas tu Señor y tu Salvador y el Rey de tu vida. Cristo no es una religión, no es un dogma, no es una doctrina, es una realidad.
Si tú lo dejas meterse a tu barca, a tu vida, y luego como Pedro te entregas y te rindes a Él, Él te va a transformar para que dejes de ser lo que eres y empieces a ser lo que Dios quiere que tú seas. Repite esta oración conmigo. Señor, este día te invito a que entres a mi barca, o sea, a mi casa, a mis intereses, a mi mundo, y que tomes el control. Yo te entrego mi vida. Te proclamo mi Señor y mi Salvador. Te pido que me cambies y me transformes y me muestres el camino para seguirte con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.